No eres libre. Nunca lo fuiste. Desde el primer día en que abriste los ojos, alguien más ya había decidido por ti. Tu nombre, tu idioma, tu país, tu religión, tus miedos, tus gustos. Todo eso no fue elección, fue programación. Y lo peor es que lo llamamos identidad. Nos dicen que somos dueños de nuestras decisiones, que cada paso que damos es fruto de nuestra voluntad. Pero no lo es. La mayoría de las cosas que haces, las haces porque alguien más te enseñó a hacerlas. No porque lo hayas elegido, sino porque lo absorbiste sin darte cuenta. Crees que elegiste tu camino, pero ese camino fue pavimentado mucho antes de que empezaras a caminar. Y ahora, con cada paso, solo refuerzas la ilusión de que estás eligiendo. El libre albedrío. Esa idea romántica de que somos autores de nuestra vida. Un mito moderno que nadie quiere cuestionar, porque hacerlo sería aceptar algo demasiado doloroso. Que somos marionetas bien entrenadas en una coreografía invisible. ¿Crees que elegiste tus creencias, tus pensamientos, tus pasiones, tu personalidad? ¿Realmente piensas que todo eso salió de ti, como una flor que brota sola del desierto? Number, todo eso fue moldeado, gota a gota, palabra por palabra, por miles de voces que no eran la tuya. Padres, profesores, ídolos, traumas, caricias, castigos, premios, reglas. Todo eso entró en ti y formó lo que ahora llamas yo. Pero ese yo ni siquiera es sólido. Cambia todo el tiempo. Contradice lo que alguna vez pensó. Defiende cosas que antes odiaba. Se convence de ideas nuevas como si fueran propias. Como si no las hubiera leído en un post, escuchado en un video, robado de alguien más. Y sin embargo, caminas por la vida diciendo, esto lo decidí yo. ¿De verdad? Tu forma de amar, de enojarte, de trabajar, de reaccionar, ¿es realmente tuya? ¿O es una reacción aprendida, repetida, reciclada? No hay libre albedrío. Hay condicionamientos, hay repeticiones, hay automatismos. Y si no lo ves, no es porque no esté ahí. Es porque el sistema necesita que creas que eres libre. Porque una persona que se cree libre, pero actúa según lo que otros esperan, es mucho más fácil de controlar que una que reconoce que ha sido condicionada. La neurociencia ya lo confirmó hace décadas. Tu cerebro decide antes de que tú te creas decidiendo. Hay estudios que muestran que tu cuerpo comienza a moverse, tu mente empieza a actuar, incluso antes de que seas consciente de tu propia intención. Es decir, la decisión se toma en lo profundo, y tú solo recibes el aviso. Eres el último en enterarte de lo que harás, y aún así te dices, yo lo elegí. Pero no eres más que el portavoz de un proceso que no controlas. Tus hábitos, tus emociones, tus impulsos, tus mecanismos de defensa. Todo eso no lo gobiernas, solo lo justificas, y le pones una historia bonita para que tenga sentido. Te dices, me enamoré de esta persona porque me hace bien, cuando en realidad replicas patrones inconscientes de tu infancia. Te dices, renuncié porque era lo mejor para mí, cuando en el fondo solo escapabas del miedo que no sabes enfrentar. La libertad, si existe, no está en decidir. Está en descubrir desde dónde decides. Está en excavar dentro de ti para ver qué fuerzas te habitan, qué traumas te manipulan, qué deseos son realmente tuyos y cuáles te fueron impuestos sin que lo notaras. Pero nadie quiere hacerlo, porque si lo haces, ya no puedes culpar a los demás, ya no puedes esconderte en el así soy yo. La mayoría prefiere seguir creyendo en el libre albedrío, porque les da consuelo, porque les hace sentir poder, aunque sea falso. Es más cómodo vivir creyendo que eliges tu camino, que aceptar que solo estás siguiendo un guión escrito por otros. Un guión que no redactaste tú, pero que interpretas todos los días, como si fuera una obra maestra personal. Pero no todo está perdido. Reconocer que no eres libre no es una condena. Es el primer paso para hacerlo. Solo quien acepta que está dormido puede despertar. Solo quien ve la jaula puede buscar la llave.
La mayoría de las personas son esclavas que creen ser libres. Esa es la prisión más eficiente, la que no necesita barrotes, porque la mente ya se adaptó. Y aquí es donde todo cambia. Porque si empiezas a mirar de verdad, sin miedo, notarás los hilos que te mueven. Notarás cómo tu infancia define tus relaciones, cómo tus heridas eligen a quien admiras, cómo tu miedo al rechazo te hace decir sí cuando querías decir no. Y entonces, puedes detenerte. Y en ese pequeño instante de lucidez, hay poder. No porque controles el universo, sino porque comienzas a cuestionar el guión. Y cuando cuestionas el guión, puedes escribir uno nuevo. No un guión perfecto, no uno sin errores, sino uno que, al menos, tenga tu firma. Recuperar el poder no significa convertirte en un Dios que domina todo. Significa dejar de vivir como una sombra que repite lo que otros dejaron grabado en su interior. Significa mirar tus pensamientos y preguntarte, ¿esto es mío? ¿O es una reacción heredada? Significa actuar desde la conciencia, no desde la costumbre. No puedes controlar todo lo que ocurre, pero puedes aprender a no actuar como un títere. Ese es el principio de la verdadera libertad. No hacer lo que te dé la gana, sino entender por qué quieres lo que quieres. La mayoría no quiere saber esto, porque este tipo de conocimiento no alivia, sacude, no acomoda, rompe. Pero es justamente esa ruptura la que puede liberarte. Porque si la libertad no está en las decisiones automáticas, sino en la conciencia que hay detrás de ellas, entonces hay algo que puedes hacer. Puedes comenzar a observarte como quien espía desde fuera. Mira cómo reaccionas cuando te critican. ¿Es realmente una respuesta pensada? ¿O es un reflejo que aprendiste cuando eras niño y te gritaban por cada error? Mira cómo eliges a quien amas. ¿Es amor libre o una necesidad disfrazada de romanticismo? Mira cómo hablas, cómo caminas, cómo te vistes. ¿Cuánto de eso es tuyo? ¿Y cuánto lo haces porque así se espera que seas? Desprogramarse duele, pero no hay otra forma. Todo lo que fue implantado sin tu permiso tiene que ser enfrentado con brutal honestidad. Tal vez descubras que tu miedo al fracaso no es tuyo, sino el eco de un padre que nunca estuvo satisfecho contigo. Que tu impulso por demostrar valor no nace de tu alma, sino de una herida que gritaba, mírame, valórame, acéptame. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente incómodo. Porque si no hay libre albedrío, si todo lo que haces está condicionado, entonces también estás condicionado a repetir el sufrimiento, a sabotear tus relaciones, a buscar la validación en todo, a caer una y otra vez en los mismos errores, a vivir con la sensación de que algo te falta, pero no saber qué es. Ese vacío no se llena con libros, ni con dinero, ni con fama. Se llena cuando tomas conciencia de que tu vida no es tuya. Pero puede empezar a hacerlo, y para eso hay que matar al personaje, no al cuerpo, al personaje que armaste para sobrevivir. Ese personaje que dice lo que se espera, que actúa como conviene, que evita los conflictos, que siempre busca estar bien, aunque por dentro esté roto. Ese personaje que cree que sí es perfecto, nadie lo va a abandonar. Tienes que desarmarlo. Y eso no es cómodo. Porque sin personaje, estás desnudo. Sin personaje, eres un ser humano temblando frente a su propia vulnerabilidad. Pero en ese temblor, hay verdad. Y donde hay verdad, hay poder. La libertad no está en poder elegir entre 1000 caminos preestablecidos. Está en destruir los caminos que te ofrecieron y atreverte a crear el tuyo. Aunque sea incierto, aunque no tenga garantías, aunque te duela. Porque solo cuando eliges sin que nadie esté susurrándote al oído, esa elección es tuya. Solo cuando decides con plena conciencia de por qué decides, estás recuperando algo que te arrebataron desde que naciste. Yo también creí que era libre. Hace unos años, tomé decisiones que, en ese momento, juraba que eran mías. Cambié de ciudad, terminé una relación, empecé un proyecto nuevo, y repetía con orgullo,
Estoy tomando el control de mi vida. Lo decía convencido. Pero era mentira. Con el tiempo, me di cuenta de que no huía hacia una vida mejor. Huía del miedo. Miedo al abandono. Miedo al fracaso. Miedo a que la gente descubriera que, detrás de todo ese progreso, había un vacío que yo no sabía nombrar. No elegí libremente. Respondí a una herida. Me moví por inercia emocional. ¿Y lo peor? Me lo vendí como libertad. Y no estoy solo. Un estudio del neurólogo Benjamin Libet, uno de los más citados en la historia de la neurociencia, cambió para siempre la forma en que entendemos la voluntad. En su experimento, los participantes debían mover una mano cuando sintieran el impulso. Mientras tanto, sus cerebros eran monitoreados. Lo impactante fue descubrir que la actividad cerebral que iniciaba el movimiento ocurría antes de que la persona dijera haber tomado la decisión de mover la mano. Es decir, la decisión ya estaba tomada antes de que la conciencia se sintiera libre de decidir. Esto fue solo un gesto mínimo. Pero si no controlamos ni el impulso de mover una mano, ¿qué nos hace pensar que controlamos decisiones más complejas, como a quién amar, qué camino tomar o qué propósito seguir? Lo que llamamos libertad puede ser, en muchos casos, solo un eco disfrazado de decisión, y esto no debería deprimirte. Al contrario, cuando lo entendí, algo en mí se rompió, pero no se rompió para debilitarme. Se rompió para abrir paso a una verdad que antes me negaba a ver, que si mis decisiones estaban dirigidas por impulsos inconscientes, entonces, mi único trabajo real era conocer esos impulsos, desenmascararlos y desactivarlos, uno por uno, como bombas. Ese fue el inicio de mi libertad, no la que viene con aplausos, sino la silenciosa, la incómoda, la que arde. Y si alguna vez sentiste que haces cosas que no entiendes, que repites errores que juraste no repetir, que huyes de personas que te tratan bien y te aferras a quienes te lastiman, no estás roto, estás programado. Pero la programación se puede romper, se puede hackear. Y el primer paso no es cambiar todo, ni volverte un iluminado. El primer paso es aceptar que no eres quien creías, que hay algo más profundo esperando ser visto. Aceptar que no eres quien creías puede doler más que cualquier pérdida, porque implica traicionar la imagen que construiste de ti mismo. Implica mirar al espejo sin adornos, sin discursos motivacionales, sin excusas. Solo tú, con tu miedo, con tus heridas, con tus contradicciones al desnudo. Pero también es el acto más valiente que puedes hacer. Los antiguos lo sabían. En la filosofía griega, especialmente en la escuela socrática, el conócete a ti mismo no era un consejo simpático. Era una sentencia radical. Sócrates no decía, piensa bonito. Decía, destrúyete hasta descubrir lo que no puede ser destruido. Y lo mismo hicieron los místicos, los sabios orientales, incluso los profetas. Todos decían lo mismo con diferentes palabras. Si no miras adentro, vivirás dormido, esclavo de ti mismo. Porque la verdadera cárcel no tiene barrotes, tiene forma de rutina, de patrones, de creencias incuestionables, de frases como yo soy así o no puedo cambiar. La libertad no está en hacer lo que quieras, sino en entender por qué quieres lo que quieres. Muchos dicen, esto me gusta, como si el gusto fuera algo propio. Pero no se preguntan de dónde viene ese gusto, qué necesidad cubre, qué dolor intenta suavizar. Tal vez lo que llamas placer es solo anestesia. Tal vez lo que llamas éxito es solo una forma de no sentirte insuficiente. Tal vez lo que llamas amor es solo dependencia bien maquillada. Y hasta que no lo veas, seguirás diciendo, yo lo elegí, sin darte cuenta de que fue el miedo quien firmó ese contrato. Pero aquí es donde nace el verdadero poder. Cuando dejas de vivir como reacción y comienzas a vivir como presencia. Cuando dejas de seguir el impulso automático y, por primera vez, lo cuestionas. No lo reprimes, lo observas. Y ahí está la grieta. En esa observación
nace la posibilidad de elegir algo distinto, algo que no esté contaminado por el miedo, la costumbre o el trauma. Yo no te estoy diciendo que puedas ser completamente libre. Eso es otro mito. Lo que te digo es que puedes ser más libre, un grado más consciente, un paso más despierto. Y eso, créeme, es mucho más revolucionario que cualquier bandera. Porque un ser humano que se conoce, que se desprograma, que se reconstruye, es peligroso. No se deja manipular. No necesita aprobación. No repite lo que no le sirve. Y sobre todo, no vive dormido mientras el tiempo lo arrastra hacia la muerte. Ese es el verdadero poder, el de alguien que ya no actúa por reflejo, sino por elección consciente. Aunque duela, aunque implique perder cosas, aunque el mundo entero no lo entienda. Porque en el fondo, no estás aquí para complacer al mundo. Estás aquí para recordar quién eras, antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Tal vez no puedas cambiar el pasado. Tal vez no puedas borrar lo que te formó, ni silenciar todas las voces que habitan en ti. Pero puedes hacer algo infinitamente más valiente, mirarlas de frente y decirles que ya no tienen el control. No necesitas destruirte, necesitas reconstruirte con tus propias manos, y para eso, no hace falta que te conviertas en alguien nuevo. Hace falta que te quites todas las máscaras que tuviste que usar para sobrevivir, porque tal vez, en el fondo, nunca fuiste libre. Pero ahora, puedes comenzar a hacerlo, no cuando te liberes del mundo, sino cuando te liberes del guión, cuando decidas hablar con tu propia voz, aunque tiemble, cuando aceptes que muchas de tus decisiones no fueron tuyas, pero aún así, puedes hacer algo con ellas. Puedes hacer que esa historia rota se transforme en poder, en propósito, en dirección. No se trata de ser perfecto, ni invencible, ni iluminado. Se trata de ser dueño de tu conciencia, de tener el coraje de mirarte sin filtros, de elegirte cada día, aunque el mundo te empuje en otra dirección. La ilusión del libre albedrío solo te esclaviza si no la ves. Pero cuando la ves, no te destruye, te despierta. Porque no hay acto más revolucionario que ser tú mismo, en un mundo que hizo todo lo posible para que fueras alguien más. Así que si has llegado hasta aquí, solo tengo una cosa que decirte. Ya no tienes excusas. Lo sabes. Y lo que hagas con eso, ahora sí, es tu verdadera decisión.